Y a continuación hablaremos sobre soporte vital con las guías de ILCOR que se lanzaron en noviembre del año 2020. En cuanto a la clase, no presentamos conflictos de intereses. Muchas imágenes que vamos a ver son de documentos que son de libre distribución, lo mismo que los documentos que hemos puesto a disposición para la bibliografía. Hay otras clases que van a aportar parte de lo que vamos a ver. La clase si no sería muy extensa. Y tenemos un resumen para completar esta clase, además de la clase que tendremos presencialmente, con lo cual la clase solamente será de manera orientadora. Cabe recordar que las normativas internacionales surgen a partir de una entidad que es el ILCOR. El ILCOR desde el año 92 junta cada 5 años toda la evidencia que tenemos sobre el soporte vital, que son las maniobras que nosotros hacemos para el manejo del paro, y presenta la mejor evidencia disponible para poder trabajar al respecto. El ILCOR está conformado por 7 entidades que agrupan o engloban al resto del mundo. En el caso de América Latina, nos representa la Fundación Interamericana del Corazón, y dentro de la Fundación Interamericana del Corazón está integrada por distintos capítulos que corresponden a cada país. En Argentina está el Consejo Argentino de Resucitación e independientemente del Consejo Argentino de Resucitación, depende de otras entidades locales que avalen las normativas internacionales. Esto es un aspecto importante para tener en cuenta. De hecho, si ustedes pueden leer esto que aparece en la filmina, lo que ustedes van a leer es que justamente estas guías, las guías de la American Heart, están diseñadas para el sistema de salud americano, norteamericano. O sea que muchas de las cosas que salen, nosotros no podríamos utilizarlas por distintas cuestiones, desde normativas hasta porque no tenemos los elementos. Con lo cual es muy importante saber leer bien estas normativas y entender de qué se trata. En el caso del American Heart, a partir del año 2018, decide hacer actualizaciones anuales por su cuenta. De cualquier manera, ellas están orientadas con el mismo lineamiento de ILCOR, con lo cual muchas veces es un poco la antesala de lo que nos espera dentro de unos años. En el caso del American Heart, les recomendamos que lean del Journal Circulation que tienen, que es donde se publicaron estas guías, ya que andan circulando los resúmenes, y en los resúmenes no está todo lo que nos gustaría que lean sobre este tema. En el caso de las guías es importante no solo leer la bibliografía puede llevarles algunas sorpresas en cuanto a lo que están postulando. Y es muy importante tener en cuenta varios aspectos. El primero es tratar de entender la nomenclatura con respecto a dos situaciones. La primera es la clase de recomendaciones. En cuanto a la clase, lo que nos tiene que quedar en claro es que justamente la clase nos refiere, o la clasificación por clase nos refiere, a la fuerza que tienen estas recomendaciones basadas en el riesgo-beneficio, siendo la clase 1 una que aporta gran beneficio versus el riesgo, y tener en cuenta que la clase 3 también tiene un componente de mucha fuerza porque justamente el riesgo supera los beneficios, con lo cual es muy importante entender
esta clasificación. La otra clasificación que debemos entender y debemos saber leer es la del nivel de evidencias. El nivel de evidencias nos habla de la calidad de los estudios. Por ejemplo, en los estudios que tienen que ver con distintas áreas, pueden encontrar mejor o peor calidad. Por ejemplo, en la parte de toxicología quizás vean que la calidad no es buena en comparación a otro tipo de calidad de estudios, pero eso tiene que ver con la evidencia que pueden aportar desde ese área del conocimiento. Con lo cual es muy importante entender no solo la fuerza de las evidencias, sino la calidad de las evidencias para saber en qué situación está. Si vamos al caso, la adrenalina, que este año le dieron como mucho auge, sigue teniendo estudios que no son definitivos en un montón de cuestiones, con lo cual es muy difícil hablar de evidencia en determinados aspectos. La otra novedad que se van a encontrar en las guías tiene que ver con que eh, hacen en determinadas partes del documento un aviso de cuándo fue la última vez que se revisó esto. Muchas veces se vuelve a revisar, pero no presenta nuevas evidencias, así que no se cambia. Y un montón de veces directamente no tiene revisión previa. O si no, directamente lo que dicen es que esto está, este punto nuevo o este punto que estaba de antes, se ve avalado por las normativas nuevas. La otra parte que tienen las normativas es que agregan en distintas partes o en distintos capítulos justamente eh, para la gente que no lee las evidencias o los estudios, justamente la brecha de conocimiento que quedan. Es decir, las brechas de conocimiento ellos lo llaman a las preguntas que quedan sin responder. Entonces, justamente parte de lo que queda ahí es el trabajo que se responderá en las próximas guías. La otra parte que no está explicada, francamente, dentro de las guías es una cuestión eh, de nomenclatura, quizás por llamarlo de alguna manera, o de cambio de lenguaje. Básicamente lo que está ocurriendo es que eh, en en las nuevas guías utilizan distinto léxico para justamente tratar de darle más prioridad o de darle más fuerza o de darle más énfasis a determinadas cosas que están diciendo. Con lo cual es muy importante leer bien no solo la nomenclatura de las recomendaciones o de las evidencias, sino cómo es que está escrito a lo largo de la guía. Entonces, entrando en nuestro tema, vamos a hablar de soporte vital. El soporte vital, vamos a decir que son muchas maniobras, técnicas, muchos conocimientos, mucho equipamiento, distintos tipos de fármacos que podemos utilizar, pero todas están dirigidas al tratamiento del paro cardioventilatorio. El paro cardioventilatorio básicamente es la ausencia de actividad cardiológica y actividad ventilatoria. Para nosotros, el paro va a estar definido por la ausencia de actividad mecánica. En el caso de la parte que nos toca a nosotros, va a estar definida por la ausencia de pulso, ya que justamente nosotros nos manejamos dentro de un ámbito prehospitalario más que dentro de una unidad coronaria o una unidad de terapia intensiva. La otra parte importante de todo esto es que tenemos que recordar que nuestro sistema de atención en Argentina es medicalizado y el médico es finalmente
quien va a terminar dirigiendo las maniobras y dirigiendo la toma de decisiones, tanto a fin de otras cuestiones legales inclusive. El médico, recuerden, es el responsable final por todo lo que vamos a estar realizando. De manera sencilla para que se entienda, todas las maniobras que vamos a estar realizando en el contexto del paro cardioventilatorio son maniobras que sirven para mantener una oxigenación adecuada. A partir de hace 2 guías atrás se establece también el uso de la capnografía, por lo cual no solamente es importante una adecuada oxigenación, sino también una adecuada eliminación de dióxido de carbono. En el caso de las normativas, lo que vamos a tratar de ver son dos aspectos. Vamos a ver el soporte vital básico, el soporte vital avanzado y un componente que se agregó hace una guía atrás, que es la diferenciación entre lo que es el manejo prehospitalario por un equipo de gente entrenada, por un equipo de gente entrenada con médicos y con material médico que irán en ambulancia, a diferencia de lo que es el tratamiento del paro dentro de un ámbito intrahospitalario. Las diferencias en las nuevas guías tienen que ver con los últimos eslabones que tienen que ver con la recuperación y los cuidados posparo, y en cualquiera de los dos casos lo que se agrega en la parte previa es en la parte del prehospitalario todo lo que tenga que ver con reconocimiento y prevención de esta situación. En el caso de la parte intrahospitalaria, no se agrega esto porque se supone que el paciente probablemente esté dentro del hospital por alguna de estas razones que no se pudieron prevenir. Nosotros desde el programa de docencia, desde hace años venimos trabajando justamente con estos eslabones, así que para nosotros la verdad que las normativas nuevas no nos generan algún tipo de cambio alguno con respecto a lo que veníamos trabajando. En cuanto al soporte vital avanzado, lo que sí es muy importante tener en cuenta es la situación donde nosotros lo que vamos a tener es diferencias en la calidad de las maniobras que podemos llegar a realizar. Una cosa es gente que no sepa nada de la comunidad, otra cosa es gente que haya sido entrenada de la comunidad, los cuales van a estar fuera de un hospital y probablemente sin nada de equipo. Lo mismo le podría pasar a un médico, por más que estuviera entrenado y fuera un médico de unidad coronaria, terapia intensiva o algún otro lugar, no va a tener material para trabajar. Distinto es el equipo que viene entrenado para trabajar en equipo con su material en su ambulancia y que puede pedirle ayuda a toda esta gente, pero que ellos se van a hacer cargo ya que ellos son los que están activos en ese momento en su labor de médicos. Y finalmente, lo que debería ocurrir, que el paciente tenga todo a disposición para poder salir adelante. Eso solo se va a dar cuando el paciente esté dentro del hospital. Es importante tener en cuenta algunas cuestiones que pueden llegar a ocurrir cuando empecemos a hablar posteriormente, y tiene que ver con que nosotros trabajamos en equipo con un montón de personas que trabajan en salud. Van a ser enfermeros, van a ser kinesiólogos, van a ser un montón de otras personas que van a estar trabajando con nosotros para sacar adelante nuestro paciente en paro. Entonces, lo que sí entendemos es que nosotros vamos a hacer una clase o un tipo de formación muy sistemática, muy lineal, cuando de repente esto ocurre de manera simultánea, quizás cuando tienen un equipo entrenado. Con lo cual, tengan en cuenta las diferencias porque cuando se conviertan en usuarios avanzados, van a notar que las cosas se pueden hacer de manera distintas. Hasta llegar al nivel eh, más avanzado, hay que pasar por lo básico.
lo vamos a abordar entonces este tema de una forma bastante básica para que no se pierdan ninguno de los pasos. Esto nos sirve para justamente con el tiempo disminuir los errores, optimizar el tiempo, entre otras cosas que podemos llegar a lograr. Dentro de las normativas, lo que sería importante tener en cuenta es que va a haber distintos lugares que nosotros vamos a tener que ocupar o que podemos llegar a ocupar. Definitivamente va a haber alguien que se tiene que hacer cargo de la vía aérea, otra persona de las compresiones, otra persona de la vía, otra de las medicaciones, otro del monitoreo y de la defibrilación. Y finalmente hay dos figuras que proponen las normativas del ILCOR, que es el líder, que puede ser parte o no de ese equipo, es decir, estar metido dentro o estar un paso afuera, tratando de mirar todo. Y lo que proponen en algunos lugares es la aparición de una figura que es el coach. Es bastante raro. El coach básicamente lo que va a estar tratando es de que no se dejen hacer de compresiones eh, y va a estar guiando ese tipo de timing, ya que justamente algunos de los cambios en las normativas puede generar algún tipo de confusión. Nosotros quizás optemos por alguna otra forma donde no tengamos el coach, porque en lo que es habitual para nosotros dentro de las guardias o el trabajo en la ambulancia, tantas personas nosotros no vamos a tener para trabajar, con lo cual eh, el tema de las posiciones es bastante relativo. Y la otra parte es el líder, el médico, que sea líder, puede estar en cualquiera de esas posiciones, no necesariamente es el que está en la vía aérea, porque tranquilamente podría bajar otra persona a manejar la vía aérea y el médico que esté a cargo pueda pasar a otra situación. A continuación lo que vamos a hacer es volver a repasar lo que tiene que ver con el soporte vital básico. El soporte vital básico corresponde a este esquema que estamos viendo ahora, donde lo primero que hacemos es evaluar la seguridad de la escena, la bioseguridad, la conciencia, si existe pulso o no. A partir de ahí activar el sistema, iniciar el soporte vital básico si es necesario, ver si tenemos chances de utilizar el desfibrilador o no, y a partir de ahí seguir con el algoritmo. Entonces, dentro de la seguridad de la escena, nosotros lo que hacemos es preguntarnos si corremos algún riesgo. Es importante saber, como pueden ver en las fotos, que si nosotros corremos riesgo, lo que vamos a hacer es simplemente quedarnos a resguardo, si estamos en la calle, ¿sí? Quedarnos a resguardo, llamar al número de emergencia, que en Argentina por ley es el 107, y lo que vamos a hacer es tratar de encontrar un lugar donde estemos seguros y a partir de ahí llamar al servicio de emergencias y describirles la situación que hay. La seguridad de la escena o la semiología de la seguridad de la escena nos sirve a nosotros no solo para saber si vamos a correr riesgos, sino justamente nos puede dar una idea de qué es lo que le pasó a nuestro paciente. El paciente puede estar quemado, el paciente puede estar traumatizado, el paciente puede estar intoxicado, pueden ser muchas cosas. Entonces, una de las grandes virtudes de los médicos del prehospitalario es hacer la evaluación de la escena para justamente poder tener todos estos datos. Uno de los grandes cambios que ocurrió hace poco fue esta situación de pandemia. Antes para nosotros era muy difícil hablar de bioseguridad. A partir de la pandemia la gente entiende mejor el concepto de bioseguridad y todos entienden que va a ser bastante difícil tocar al paciente sin que le pongamos algún elemento de bioseguridad al paciente o a nosotros mismos. Lo que es importante de, de las últimas normativas, recuerden que salieron unas normativas
a fin del año pasado, entre el principio del año pasado y el principio de este, sobre cuestiones con el coronavirus. No agregan grandes cosas a lo troncal del manejo del paro, solamente refuerzan más que nada lo que son los aspectos sobre la bioseguridad que nosotros deberíamos tener. Como consenso, nosotros antes de cualquier situación ya deberíamos tener todos nuestros elementos de bioseguridad. Muchas de las cosas que no aparecen dentro de las nuevas normativas tienen que ver con situaciones específicas, es decir, por ejemplo, quizás nos encontremos con un paciente que no tenga un barbijo, nosotros quizás ahí debiéramos ponerle un barbijo al paciente, eh, justamente en el contexto de hacerle las maniobras. Otra situación tiene que ver con, muchos están recomendando utilizar distintos tipos de láminas de protección que se colocan sobre el paciente, pero les vuelvo a recordar, las normativas que de lo que estamos hablando hoy no tiene que ver con ese tipo de normativas, están dentro de los materiales que nosotros les dejamos, así que no vamos a hacer hincapié en eso en este momento. Una vez que hicimos la seguridad de la escena y tenemos nuestros elementos de bioseguridad, lo que vamos a hacer es acercarnos al paciente y gritarle en un oído y en el otro, Señor, Señor, me contesta, y lo que vamos a hacer es evaluar la respuesta del paciente. Recuerden que justamente una de las cosas que hacemos es gritarle en el oído como estímulo doloroso para que responda. Esto siempre y cuando el paciente no esté traumatizado. En el caso de que el paciente esté traumatizado, también usamos la evaluación de la seguridad de la escena, entrar con nuestros elementos de bioseguridad y tratamos de acercarnos de un lugar donde supongamos que el paciente puede vernos. Lo que vamos a hacer de distinto es que cuando nos acerquemos al paciente, lo que vamos a hacer es constatar la conciencia, pero con control de columna cervical. Eso significa agarrarle la cabeza con las dos manos y evitar que mueva la cabeza. Y aparte díganle al paciente, aparte de preguntarle que está bien, díganle que no se mueva de ninguna forma. Tengan en cuenta, hasta este momento nosotros estamos pensando en que nosotros somos una persona que está por fuera del hospital. O sea, somos un médico que acaba de salir de su guardia o que está yendo a su puesto de trabajo en algún consultorio y no estamos como médicos tratantes. Por lo cual, en este punto, si yo me encuentro una persona inconsciente en la calle, directamente activo el sistema de emergencia llamando al 107. Les recuerdo que el sistema de emergencias, el 107, se activa justamente llamando ese número. Donde no responda el SAME, responderá alguna otra parte del sistema de respuesta. Puede ser los bomberos, puede ser la policía o puede ser algún hospital de la zona. Salvo en la provincia de Mendoza o por alguna otra cuestión, el número que nosotros tenemos que llamar es el 107. Si nosotros estamos como única persona con nuestro paciente, hicimos seguridad, bioseguridad, eh, evaluamos la conciencia y si el paciente está inconsciente, vamos a llamar nosotros. Si hubiera otra persona, vamos a pedirle a alguien más que active el sistema de emergencias. Luego de eso, lo que vamos a hacer es buscar el pulso carotidio. Nosotros lo que recomiendan las guías es que busquen el pulso y que vean si el paciente ventila al mismo tiempo. Las normativas lo que dicen es que esto se puede hacer de manera ideal. ¿Qué tiene que ver esto? Muchas veces nuestros pacientes traen mucha ropa o traen distintas cosas. Ya el miro, escucho y siento no se hace, por lo cual en realidad nosotros fuertemente lo que recomendamos es que se basen en el pulso. Si el paciente no tiene, no tiene pulso y eso más de 10 segundos no puede tardar nuestra maniobra, ya podemos empezar con las compresiones torácicas. Si el paciente presenta pulso, ahí sí
podemos utilizar alguna otra maniobra para constatar la ventilación del paciente. Ahora, en el caso de que nosotros fuéramos personal de una ambulancia, cambia el algoritmo. El algoritmo cambia donde nosotros activamos distinto el sistema de emergencia y donde nosotros nos manejamos con un protocolo distinto. En este caso, lo que vamos a hacer es seguridad de la escena, bioseguridad, evaluación de la conciencia, pulso, y si el paciente no tiene pulso, recién ahí lo que vamos a hacer es pedir que nos manden móviles de apoyo, pedirle a nuestro conductor de ambulancia que nos traiga los elementos para trabajar en el paro. Lo mismo ocurre en el ámbito intrahospitalario, donde hacemos seguridad, bioseguridad, evaluación de la conciencia, tomamos el pulso y si el paciente no tiene pulso, lo que vamos a hacer es pedir que traigan el carro de paro y pedir ayuda. En ese caso pediremos que vengan más enfermeros, médicos o quien sea necesario. Pero es importante que recuerden que en el prehospitalario siempre primero es pedir ayuda y después tomar el pulso, y dentro del intrahospitalario o cuando estén en servicio en ambulancia, primero tomar el pulso y después activar el sistema. Una vez que tenemos un paciente en paro, lo que vamos a usar son un montón de maniobras que se resumen con la sigla CARD. La CARD tiene que ver con compresiones torácicas, apertura de la vía aérea, respiración efectiva y desfibrilación. Entonces, empezando por cada una. Las compresiones torácicas, lo que vamos a hacer es que para encontrar el lugar ideal donde poder comprimir, es que vamos a buscar el apéndice sifoides y vamos a usar como referencia 2 traveses de dedo para colocar el talón de la mano. Nos vamos a poner con los codos rectos, con los hombros por encima del paciente y vamos a utilizar para comprimir el peso de nuestro cuerpo. Es importante que las compresiones sean fuertes, sean rápidas. Necesitan saber que no podemos saber a ciencia cierta cuánto es la fuerza que tenemos que hacer para comprimir 5 centímetros, no más de 6, y que rápido son 100 por minuto. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar a hacer compresiones. En el caso anterior, si estuviéramos nosotros solos y no tenemos nadie que nos ayude y no tenemos ningún elemento para ventilar, lo que podemos hacer son 200 compresiones. ¿Por qué 200? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a comprimir 2 minutos. Cada 2 minutos vamos a volver a tomar el pulso del paciente hasta que llegue la ambulancia o llegue alguien que nos pueda ayudar. Recuerden que es importante esta situación que les acabo de comentar, donde solo estamos nosotros, solo tenemos nuestros guantes y no tenemos elementos para la vía aérea, porque habitualmente así empiezan la mayoría de las maniobras del paro. Hasta que tengamos todos los elementos y podamos llegar a hacer algún otro tipo de manejo, eso es todo lo que nosotros vamos a poder realizar. Compresiones, 200 cada 2 minutos, y si hubiera alguien más, ahora vamos a ver adelante lo que va a pasar, pero cada 2 minutos debería cambiarse la persona que está realizando las compresiones porque dejan de ser efectivas. En el caso de las maniobras de apertura de la vía aérea, no vamos a hacer hincapié porque para eso está justamente la clase de vía aérea, pero si hubiera alguien más que pudiera ayudarnos, pero no tiene nada para poder hacer las ventilaciones, se pueden hacer las maniobras de apertura de la vía aérea justamente para desobstruir la vía aérea de la lengua, ya que la lengua es probablemente lo que esté obstruyendo la vía aérea de nuestro paciente inconsciente. Las dos maniobras que vamos a tener son la maniobra frente-mentón y la maniobra de subluxación de la mandíbula. En el caso de las ventilaciones, implica que tenemos algún elemento de barrera para poder ventilar.
Si estamos solos o si estamos con alguien más, lo que vamos a hacer son 30 compresiones y vamos a hacer 2 ventilaciones. Lo que es importante de las ventilaciones es que las ventilaciones tienen que ser suficientes para que nosotros veamos que se expande el tórax. Si el tórax no se expande, eso quiere decir que nuestra ventilación no es efectiva. Entonces, si yo tuviera mis elementos, o incluso tuviera los elementos o alguien más, lo que se pueden hacer son ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, que solo se van a interrumpir por tomar el pulso o, como veremos a continuación, porque llegue un desfibrilador. Una cosa importante para remarcar es que es muy poco lo que se habla en las guías del ILCOR del manejo de vía aérea, y vale la pena recordarles que el manejo de vía aérea básico o avanzado son protocolos distintos, por lo cual es importante que a esta altura del partido ya hayan leído lo que tenga que ver con manejo de vía aérea básico, avanzado, o lo mismo con lo de soporte vital básico. En el caso de la desfibrilación, cuando llega el desfibrilador, se prepara y se empieza a utilizar lo antes posible sin que haya muchas interrupciones. En el caso de la desfibrilación, lo que se vio es que todo paciente que recibiera maniobras de RCP y que los desfibriladores lleguen rápido, tienen mayor chance de supervivencia. En el caso de los desfibriladores tienen varias características. Lo primero que ustedes deberían conocer de los desfibriladores es si son monofásicos o bifásicos. Si no conocieran la diferencia justo en ese momento, se van a dar cuenta rápido porque un monofásico puede cargarse hasta 360 joules y el bifásico, dependiendo quién lo haya hecho, puede ser de 120 a 220 joules. Para cualquiera de los casos, siempre vamos a utilizar la dosis máxima que nos brinde el desfibrilador en el caso de que haya una arritmia que nosotros podamos chocar. Una vez que utilizamos el desfibrilador, se completaron todas las maniobras que teníamos disponibles para el soporte vital básico. Lo que queda a partir de este momento es empezar a agregar otras maniobras que van a constituir el soporte vital avanzado. En este caso, lo que es importante recordar es que el soporte vital avanzado simplemente son maniobras que se ponen o se agregan sobre el soporte vital básico. Cabe destacar que no debemos suspender las maniobras de soporte vital básico por mucho tiempo. El desfibrilador lo que puede hacer es reconocer 4 tipos de ritmos. Uno es la fibrilación ventricular, otro puede ser la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular vamos a tener que tomar el pulso porque puede haber taquicardia ventricular con pulso o sin pulso. Las que son un ritmo de paro son la taquicardia ventricular sin pulso, tanto sea monomorfa o polimorfa. Cualquier taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo de paro y la fibrilación ventricular habitualmente no debería tener pulso jamás. La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ya sea monomorfa o polimorfa, son las arritmias del paro y se van a beneficiar del tratamiento con choque, vasopresor y antiarrítmicos. En el caso de la actividad eléctrica sin pulso, quizás sea uno de los ritmos más difíciles que nosotros vamos a tener para entender. La actividad eléctrica sin pulso es toda línea eléctrica que nosotros veamos que no sea fibrilación ventricular, que no sea taquicardia ventricular monomorfa o polimorfa, o la asistolia, también conocida como línea de base eléctrica. Entonces, todo trazo eléctrico en el monitor que no sea ninguno de los otros 3 que acabo de nombrar, si no tiene pulso, es una actividad eléctrica sin pulso. En el caso de la línea de base eléctrica o asistolia,
es fácil de ubicar. Si la línea de base eléctrica se presenta con pulso, evidentemente el problema no es del paciente, sino que es del monitor. En el caso de la sistolia existe algo importante para tener en cuenta y es una regla que se utiliza en el caso de que nosotros nos encontremos con un paciente que no conozcamos, que no haya sido monitorizado antes, es decir, no tenemos idea, no tenemos conocimiento, no tenemos historia de nuestro paciente, por lo cual, si solo la primera vez que utilizamos el monitor encontramos una sistolia, debemos confirmarla cambiando la posición de los electrodos. Lo que vamos a hacer es justamente cambiar el eje para ver si nuestro paciente no tiene dextrocardia o situs inversus. De la misma manera, vamos a chequear las conexiones del equipo por las dudas que hayamos preparado algo mal. Entonces, recordemos que solo la primera vez que nos encontramos con un paciente desconocido que está en asistolia, debemos cambiar la posición de los electrodos para cotejar esto. Entonces, diferencias entre el CAR primario y el CAR secundario es que justamente lo que vamos a hacer es, en el básico, compresiones, apertura de la vía aérea, ventilación y defibrilación. En el caso del secundario, la C del CAR tiene que ver con la circulación, es decir, el establecimiento de una vía para poder pasar medicación. La A, que es asegurar la vía aérea, es decir, eso tiene que ver con el uso de un tubo orotraqueal. La R de ventilación, que tiene que ver con cambiar el ritmo de lo que vamos a estar haciendo. En ese momento se va a desacoplar las compresiones y la ventilación y van a seguir cada uno por su lado. Y finalmente la D, que tiene que ver con diagnóstico o el uso de distintos fármacos para el tratamiento de la causa del paro. En el caso de la circulación, lo que tenemos que entender es que las normativas se alejan un poco de la tendencia que estaban teniendo últimamente, con lo cual establecen que en nivel de importancia se prefiere por sobre todas la vía venosa. Si no se puede establecer una vía venosa rápido, se puede utilizar una vía intraósea. En el caso de usuarios experimentados o alguna otra situación, una vía central. Y si no, lo que queda es utilizar la vía aérea, es decir, el pasaje de drogas intratuborotraqueal. Entonces, para tener en cuenta, en el caso de las maniobras que tienen que ver con la vía periférica, recuerden que generalmente se van a pasar en bolo, seguidas de 20-30 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Recuerden que cada vez que ustedes ponen un fármaco va a tardar 1 o 2 minutos en empezar a hacer efecto o en entrar en circulación al menos. Y es muy importante la persona que esté encargado de esto, ya que tiene que asegurarse que la droga esté entrando. Y también hay otra situación que es que cuando consiga la vía, antes de entusiasmarse y poner el Baxter y el resto de las cosas, trate de sacar sangre para pedir laboratorio. Eso en el prehospitalario no nos va a servir de nada, pero en el intrahospitalario puede hacer gran diferencia. En el caso de la A, es decir, la intubación, lo importante para tener en cuenta es que justamente la vía aérea avanzada nos da un montón de ventajas para el manejo del paro y de hecho ya soluciona una de las situaciones del paro, que es la hipoxia. Por lo cual es muy importante tener siempre un plan para poder eh, trabajar la vía aérea avanzada. Dentro de las normativas que se vienen trabajando desde hace unos años, lo que se recuerda, al menos en todo esto, tiene que ver con que puede llegar a utilizarse algún dispositivo que sea supraglótico o un dispositivo alternativo para el manejo de la vía aérea. En ese caso, lo que es importante recordar es que no va a tener algunos beneficios que sí tiene el tubo, que es eh, la situación de aspirar secreciones o la posibilidad de poder pasar medicación o de proteger mejor la vía aérea. Por lo cual siempre es bueno tener alguna alternativa para oxigenar al paciente, pero sería bueno tener otra alternativa para asegurarnos de que podemos intubar al paciente.
En el caso de la R, lo que es importante recordar es que una vez que empezamos a ventilar al paciente con el paciente intubado, las ventilaciones son una cada 6 segundos y las compresiones por su lado van a ir 100 a 120 por minuto. En el caso de las drogas, queda como vasopresor la adrenalina y en el caso de los antiarrítmicos la lidocaína y amiodarona. Para cualquiera de todos estos fármacos, les recomiendo lo que dejamos en los apuntes, como algunas otras cosas, para poder eh, entender de lo que vamos a hablar en la clase o de lo que vamos a hablar ahora en un rato. En la clase lo que vamos a hacer es evaluar estos algoritmos que les voy a mostrar en este momento, donde en realidad lo que vamos a hacer es seguir justamente eh, lo que estuvimos viendo. Es decir, si encontramos un paciente con FBTB, lo que va a ocurrir es que primero evaluamos la seguridad, la bioseguridad, evaluamos la conciencia, activamos el sistema de emergencias médicas, hacemos el CARD y en el caso de usar el desfibrilador, lo que vamos a hacer es encontrarnos una FBTB. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a chocarlo y a partir de ahí vamos a empezar con el CARD secundario. A partir de ese choque, lo que vamos a pedir es que intuben al paciente, de que le pongan una vía periférica, de que intuben al paciente y vamos a empezar a pensar el uso de drogas o diagnósticos diferenciales. Lo que es importante que ustedes recuerden es que en el caso de lo que va a pasar entre las compresiones y las próximas compresiones es que vamos a seguir esta secuencia donde vamos a hacer monitoreo, dependiendo del resultado vamos a ver si tenemos que chocarlo, si lo chocamos volvemos a monitorizar al paciente y lo que vamos a hacer es pensar el uso de drogas dependiendo de con qué ritmo sale. Si tienen ganas de leerlo, una de las cosas que dicen las normativas es que en determinados casos, como puede ser por ejemplo en el caso del prehospitalario o de una guardia que no tenga muchos insumos, que esto puede ser francamente feasible de hacer y no iría en contra de las normativas. Muchas de las veces lo que piden las normativas es que se sigan haciendo las maniobras indefinidamente o que se salteen pasos. Nosotros preferimos no saltarnos los pasos y lo que tratamos de hacer es que justamente esto de el monitoreo, del choque, sea lo más rápido posible y tratar de resolverlo en menos de 20 segundos, que es el tiempo que piden las normativas para que eh, no tengamos las maniobras suspendidas. Entonces, en el caso de nuestro pacientito, lo que puede haber pasado es que nosotros hicimos el soporte vital, monitoreo, lo habíamos chocado antes, lo volvimos a monitorizar y en este caso el paciente sigue en FBTB, así que lo que hacemos si tenemos una vía puesta es administrar adrenalina. Seguimos con 2 minutos más de maniobra, volvemos a parar lo más rápido posible, volvemos a monitorizar, hacemos choque, monitoreo, droga y ahí decidimos dar la miodarona o la lidocaína. Después de 2 minutos de maniobra volvemos a seguir el mismo esquema, intercalamos adrenalina. Después de 2 minutos de maniobra y el mismo esquema, aplicamos o la segunda de amiodarona o la segunda de lidocaína. Y finalmente seguimos con solo adrenalina para lo que resta del esquema. Cuando no tenemos nada para hacer, incluso en este esquema, lo que vamos a hacer es pensar o evaluar las 5 H's y las 5 T's. En el caso de la actividad eléctrica o asistolia, es exactamente lo mismo que estábamos viendo antes, con la diferencia que en este caso no podemos aplicar choques, no podemos aplicar antiarrítmicos, es decir, no va ni la lidocaína ni la miodarona, y solo se aplica adrenalina
ciclo de por medio, ya que la vida media de la adrenalina son 4 minutos, entre 3 a 5 minutos. En el caso de la FBTB, cuando ya pasamos todo el uso de los antiarrítmicos y de los choques y no responde, o de la actividad eléctrica sin pulso, o asistolia, ya que justamente lo que vamos a tratar de solucionar son las causas, lo que nos queda es pensar las 10 causas más comunes y las más fáciles de solucionar que vamos a tener, que son las reglas de la 5H y la 5T. Cada vez que nosotros nos encontramos con una situación como la que tuvimos antes, pensamos en alguna de estas causas y pensamos cómo podemos solucionarla. En el caso de las nuevas normas, si tuvimos suerte y nuestro paciente sale, existe un gran apartado que son los cuidados posparo. Si se han esmerado algo en estas nuevas normativas, es en los cuidados posparo. Los cuidados posparo es quizás el agregado más nuevo y más largo que han tenido en las normativas. Así que bueno, después vamos a ahondar en eso en alguna otra clase o en el apunte. Algo que no es muy bien abordado dentro de las normativas tiene que ver con los criterios de inicio de maniobras o de finalización de maniobras. Los criterios de no inicio de maniobras no están presentes. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos encontramos con un paciente donde no puede esperarse ningún tipo de beneficio, eh, no vamos a iniciar las maniobras. Básicamente esto es una cuestión de criterio médico, salvo que, por ejemplo, ocurra violencia en la escena y nos digan que tenemos que hacerle maniobras, por más que nosotros sepamos que no va a reportar ningún beneficio, lo hacemos solamente para poder escaparnos del lugar. Lo mismo ocurre con los criterios de suspensión de la reanimación. La reanimación no se sigue si la situación se torna insegura. Existen en algunos lugares donde se hablan de que si el básico no responde el paciente luego de los 20 minutos, ya se puede dar de baja. Si el avanzado, independientemente del básico, no responde después de 30 minutos, ya debemos empezar a pensar si no tenemos que parar nuestros esfuerzos. Algunos aspectos de los criterios médicos tienen que ver con si el paciente está intoxicado o el paciente está con hipotermia, eh, incluso con algunos marcadores también. Podemos realizar criterios de suspender esto. Y la American Heart para Estados Unidos propone unos criterios que tienen que ver con que si yo estoy actuando en un paro con maniobras básicas y el paro no fue presenciado por el servicio de emergencias, no hay retorno a la circulación espontánea y no se desfibriló, eso sin mediar tiempo, por lo menos en lo que figura en las normativas, o en el avanzado, si el paro es no presenciado, si no hay soporte vital básico previo, si no hay retorno a la circulación espontánea y no se administraron drogas, el paciente se va a quedar en el lugar. Lo que dice para cualquiera de estas dos opciones en las guías nuevas es que siempre que ocurra esto de suspender de los criterios de suspensión de las maniobras del paro, lo que va a pasar es que tienen que estar todos estos criterios presentes. En el caso de Argentina nadie avaló estos criterios, por lo cual los tomamos como referencia, pero no están dentro de nuestro marco legal todavía aceptado. Les mostramos la capnografía como un método, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad de las maniobras y con las chances que va a tener nuestro paciente de salir del paro. Eventualmente, si ustedes ven una subida brusca en la cantidad de dióxido de carbono, puede ser que nuestro paciente haya recuperado pulso, pero la verdad es que si no conseguimos tener más de 10 de ETCO en los primeros 20 minutos de maniobras, es un componente para tener en cuenta. Si bien
tiene menos fuerza que en las guías anteriores el uso de la capnografía para esto, todavía continúa como una de las opciones. En el caso de las normativas, no vamos a incluirlo en la charla, ya es bastante larga de por sí, pero también el capítulo nuevo que tienen son todos los apartados que tienen que ver con la recuperación del paciente y todos los pasos que va a tener hasta volver a estar lo mejor posible. Dentro de este tema también entra lo que ya les contábamos antes, los cuidados posparos, la recuperación, pero también entran las situaciones especiales o lo que tiene que ver con soporte vital en poblaciones especiales, como pueden ser los pacientes pediátricos, neonatales o en el embarazo. Eso seguramente lo van a encontrar en otras clases o lo van a encontrar desarrollados tanto en la bibliografía como en alguno de los apuntes. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que muchas de las cosas que pasamos por alto en la clase están dentro de la bibliografía, así que les recomiendo que vayan a buscarlo para poder leerlo antes de la clase y aprovechar la misma.